Finnegan. Recientemente tuve la oportunidad de escuchar un discurso de Horst Schulze, director general de Ritz-Carlton Corporation. Ritz-Carlton es la cadena internacional de hoteles de lujo que ganó el premio US Quality Award del año pasado. El señor Schulze platicó de los consejos que su abuelo le dio cuando se marchaba de su casa para ser aprendiz de chef. Él tenía 16 años y nunca había vivido fuera de su casa. Dijo que su abuelo le dijo que iba a tener que aprender a robar. Robar con la mirada, le dijo su abuelo, porque nadie le ofrecería ayuda. Todos estarían en competencia con él para progresar, y como su educación formal ya había terminado, solamente podría aprender observando a los demás, repitiendo todo aquello que habría sido exitoso. Dijo, ten los ojos bien abiertos y roba con ellos. Durante la última década, a medida que la administración de calidad total ha surgido en industrias de manufactura y de servicios, las empresas han aprendido que el poder de ACT puede mejorar la manera de atender a los clientes y finalmente aumentar los resultados de competitividad. El mejoramiento continuo de los procesos y productos son la base del enfoque calidad-administración. Sin embargo, para muchos este mejoramiento continuo no ha resultado en las ganancias esperadas. Muchas empresas han gastado valioso tiempo y recursos mejorando cosas insignificantes, pero sin mejorar la posición competitiva. Han dedicado un gran esfuerzo en cambios que no necesariamente han resultado en mejoras. Lo que les hace falta es una solución que incluya la importancia de escoger en qué actividad debe ser uno bueno, así como valorar lo que significa tener un verdadero éxito en esa actividad. Necesitan aprender a robar con la mirada. Hablaremos ahora sobre la conexión de benchmarking con la administración de calidad total y la búsqueda del mejoramiento continuo. Es mi opinión que las empresas que aspiran a lograr un nivel de clase mundial no pueden lograrlo sin benchmarking, porque este es el mejor proceso de mejoramiento continuo que existe. Benchmarking nos permite determinar las cosas más importantes que deben mejorar y las mejores maneras para hacerlo. Por eso hace 3 años los evaluadores de Malcolm Baldrige National Quality Award reconocieron a benchmarking como una herramienta de calidad clave y lo incorporaron en su evaluación para el premio. La pregunta ya no es si las organizaciones de ACT deben aplicar estudios sobre benchmarking, sino cómo los deben conducir. Mejoramiento de calidad, por ejemplo, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente, e involucración del personal, son normalmente aceptados como los 2 elementos básicos de ACT. Para ejecutar ACT eficazmente, la empresa tiene que reunir a sus empleados para enfocarlos hacia esfuerzos de mejoramiento continuo, para así alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente. Pero ¿cuáles esfuerzos de mejoramiento continuo? Aquí es donde benchmarking entra. Sus competidores también se enfocan al mejoramiento continuo para lograr altos niveles de satisfacción del cliente. Ganar la ventaja a estos competidores es la misión de benchmarking, y por eso debe ser clave elemental para cualquier estrategia de calidad total. El enfoque hacia los procesos de trabajo ayuda para entender la importancia de benchmarking con calidad total. Primero, la calidad normalmente se define como el cumplir con los requerimientos del cliente. Esta definición sugiere que existe un cliente y un proveedor, que las funciones de los procesos de trabajo son una cadena de enlaces entre los procesos que consisten de una entrada, un proceso y una salida. Yo genero una entrada a usted le agrega valor y lo pasa al siguiente. En este ejemplo, yo soy el proveedor y usted es el cliente. Yo me esmero por cumplir con sus requerimientos. Al agregar valor, usted lo hace como proveedor para otro cliente. Ahora usted es el que se esmera por cumplir con los requerimientos de otros. Así como cada función tiene una entrada, un proceso y una salida, cada función tiene clientes y cada función tiene proveedores. Lo que benchmarking permite hacer a una función o organización es buscar la manera de ser la mejor, un cliente modelo y un proveedor modelo.
observando sus propios procesos y los del competidor, para determinar qué es lo que se debe hacer para convertirse en el modelo. De nuevo, el énfasis está en el proceso. Un proveedor modelo sabe lo que el cliente quiere y le da los procesos más eficientes para entregarle lo que quiere. Un cliente modelo se asegura que los procesos internos trabajen eficazmente y que los proveedores externos entreguen solamente lo necesario para asegurar que se cubran las necesidades de los clientes externos. Benchmarking se ha aceptado por todas partes como una herramienta de calidad muy útil debido al éxito de Xerox, que comenzó a estudiar la competencia desde 1976. Gracias al aumento de presiones por el éxito de la competencia y sobre todo de empresas japonesas, en 1979 Xerox inició un proceso formal de benchmarking. Fue en base a la información acumulada por este proceso que Xerox decidió seguir calidad total y empezar a establecer metas internas basadas en comparaciones externas. El resultado es que Xerox no solo logró volverse más competitivo, sino que para mediados de los 80s habría recuperado toda su parte en el mercado que se había perdido a los japoneses. Benchmarking se aplicó en la división Xerox Manufacturing Operations durante 1979 para estudiar los costos de manufactura de su unidad. Benchmarking global fue formalizado con el análisis de copiadoras producidas por el afiliado japonés de Xerox, Fuji Xerox, y después por otras máquinas manufacturadas en Japón. Estas investigaciones confirmaron que nuestros costos de manufactura eran más altos. Inclusive algunos competidores estaban vendiendo máquinas al precio que le costaba a Xerox producirlas. Para 1981, benchmarking fue adoptado como un esfuerzo corporativo global. En 1983, durante la Junta Anual de Accionistas, Dave Kearns, director general de Xerox, anunció que su primera prioridad era de lograr liderazgo por medio de calidad y que benchmarking facilitaría el camino identificando las metas a cumplir. Hoy en día los presupuestos y metas de operación son basados en evaluaciones realizadas fuera de la organización. Este es un ejemplo de algunas de las empresas asociadas con Xerox en benchmarking. Nótese que no todas son competidoras directas. Para considerar cómo benchmarking apoya los esfuerzos para el mejoramiento continuo, debemos tomar tiempo y ver los diferentes tipos de proyectos para benchmarking. Los tres tipos de benchmarking más importantes son interno, competitivo y funcional. En muchas organizaciones, ciertas prácticas de negocios son llevadas a cabo en más de un lugar, un departamento, una división, un país. Muchas organizaciones empiezan sus actividades de benchmarking comparando actividades de negocios internamente. La compañía no presupone que descubrirá las mejores prácticas de negocios con el proyecto. Es solamente un punto de partida para empezar a identificar las mejores prácticas internas que ya tiene su organización. En otras palabras, el proceso de aprendizaje de benchmarking empieza en casa. Como un ejemplo, Xerox seguido aplica benchmarking con sus afiliados en Asia, Fuji Xerox y Europa, Rank Xerox, así como con las operaciones de manufactura en Canadá, Brasil, Venezuela y Aguascalientes, México. Benchmarking interno asume que hay diferencias en el proceso de trabajo en una organización. Como resultado de las diferencias geográficas, estilos de organización locales, personalidades de los administradores y empleados en los diferentes países, etc. Muchas organizaciones son capaces de lograr ganancias inmediatas identificando sus mejores prácticas de negocios internas y después transfiriendo la información a otras divisiones de la organización. Otro enfoque involucra la identificación de los productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores directos en su industria. Esta información es valiosa porque las prácticas de su competidor afectan las percepciones de sus clientes, proveedores, accionistas, clientes potenciales y observadores de su industria, todos los cuales tienen algo que ver con el éxito de su negocio. Otra ventaja es que los competidores usan tecnologías y prácticas de negocios iguales o muy similares a los de usted. Generalmente se identifican muchas cosas y las lecciones aprendidas de competidores generalmente pueden ser transferidas sin mucha adaptación. Muy seguido, los competidores están dispuestos a unir fuerzas y participar en proyectos comunes. El Telecommunications Benchmarking Consortium es un ejemplo que está formado por 18 empresas,
muchas de las cuales están en competencia directa una con otra. Por ejemplo, AT&T, Bell Atlantic, MCI, Ameritech, GTE. Otro ejemplo es el estudio de los incentivos de una industria. Benchmarking funcional o genérico involucra los productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que pueden o no ser de su competidor directo. El objetivo del benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de organización que haya establecido una reputación de excelencia en una área específica. El enfoque funcional debe aplicarse ampliamente y puede orientarse hacia la manufactura, ingeniería, recursos humanos, comercialización, distribución, facturación y nómina. La anécdota de L.L. Bean es el mejor ejemplo del éxito funcional de benchmarking, pero también es ejemplo de otra ventaja de benchmarking funcional, la oportunidad de lograr innovación. Una innovación es una oportunidad para descubrir un cambio de paradigma. Observando a las organizaciones fuera de su industria, puede usted encontrar dentro de una función un proceso que pueda aplicarse en otra área de su organización. Como un ejemplo, Xerox recomendó a Federal Express hacer el Bean. Mientras visitaba Bean, la gente de Federal Express descubrió que ellos usaban el código de barra para administrar su inventario de bodega y para rastrear envíos. De ese estudio nació la noción de rastreo de paquetes con el uso de código de barra. Dado el éxito de Federal Express con los códigos de barra, pronto se aplicó en las aerolíneas para rastrear equipaje. Existe otra manera de clasificar o ver los tipos de benchmarking. Esta es definiendo benchmarking bajo 3 categorías: desempeño, estrategia y de proceso. El benchmarking de desempeño requiere que los estudios de los competidores y las empresas participantes sean basados en análisis de tendencias e investigaciones profundas. Este enfoque requiere de un apoyo mínimo de recursos, pues estos trabajos pueden ser conducidos por un especialista investigador o a través de un estudio de mercados. Benchmarking estratégico es una forma de enfocar los cambios necesarios en una organización, con el análisis de empresas en otros sectores industriales, evaluando sus tendencias importantes. Esto se hace estableciendo alianzas de benchmarking con un número limitado de empresas no competidoras. General Electric es quizás el mejor exponente de este método. Benchmarking estratégico requiere la integración de un equipo pequeño de profesionistas que mantengan unidad a largo plazo. Un estudio de compensaciones salariales sería un buen ejemplo. Benchmarking de proceso significa el buscar las mejores prácticas por medio de estudios y observaciones directas de los procesos claves, sin importar quién es el candidato para ser considerado el mejor. En razón de que benchmarking de este tipo requiere la participación de expertos, el encargado de un proceso y el personal de trabajo del mismo deben ser directamente involucrados en la conducción del proyecto. Por esta razón, el método de procesos requiere una inversión importante. Una razón útil del por qué se deben ver los tipos de benchmarking de esta manera, en vez de interno, competitivo, funcional, es que esto permite a la organización el ir fortaleciendo gradualmente su capacidad de benchmarking. Puede comenzar con benchmarking de desempeño, el cual requiere un mínimo de recursos, y luego buscar asociaciones con varias empresas para entender los retos estratégicos de su organización. Por cierto, varias de esas empresas pudieran incluir a sus proveedores y clientes importantes. Finalmente, a medida que su empresa se hace más ágil en la adaptación de las sugerencias de benchmarking, puede iniciar un programa en equipos para que su propio personal realice estudios de benchmarking de procesos. A estas alturas quizás se está preguntando, ¿qué beneficio tiene esto para mi empresa? Si adoptamos benchmarking, ¿qué podemos lograr? Primero y muy importante, benchmarking es un proceso de fijación de metas. Es un medio por el cual las prácticas necesarias para lograr metas se identifican y se entienden. Después de fijar metas, estos son probablemente los productos más importantes de un proyecto de benchmarking. Más allá del objetivo de fijar metas, el valor motivacional de benchmarking es sumamente significativo. Cuando se ha integrado completamente en las responsabilidades, en los procesos de trabajo y en los sistemas de incentivos en la organización, benchmarking permite que el personal conquiste metas realistas y cambie los formatos actuales de trabajo.
Legitimiza las metas y objetivos refiriéndolas a realidades externas. Benchmarking capitaliza el uso de recursos concentrándolos en la solución de problemas operativos básicos y del negocio, a través del consenso de lo que es la mejor práctica. Cuando todas las áreas de la organización, inclusive el nivel operativo, se involucran en el proceso de benchmarking, la atención se orienta hacia la obtención de metas correctas. Otra forma de entender lo que obtiene la organización es identificando los resultados positivos. Existen muchas formas de describir estos resultados de benchmarking, pero los más usuales se derivan de la satisfacción directa de las exigencias del cliente, estableciendo metas basadas en hechos, midiendo productividad real, volviéndose competitivo y asegurando que las mejores prácticas de la industria sean incluidas en la realidad del trabajo. Quiero compartir con ustedes el análisis de estos 5 beneficios desde el punto de vista de los resultados que se pueden esperar, con y sin benchmarking. Recuerden nuestros comentarios anteriores sobre cliente, proveedor y ver sus funciones de trabajo como parte de un proceso integral constituido por varios subprocesos. Un esfuerzo funcional para satisfacer los requerimientos del cliente final consiste de muchos procesos internos. Si estos procesos se ven como internos solamente, entonces las necesidades del cliente no se van a satisfacer. Solamente un enfoque externo asegurará que esas expectativas sean definidas, documentadas y eventualmente satisfechas. Benchmarking es el proceso para descubrir esos requerimientos, buscando las mejores prácticas en la industria, las cuales, por definición, son declaraciones para cumplir con los requerimientos del cliente. El entender las prácticas de trabajo de los líderes de la industria resulta en una mayor capacidad para cumplir lo que quiere el cliente, pues las mejores prácticas no existirían si no fueran preferidas por los usuarios y consumidores. Benchmarking es una alternativa a la forma tradicional de establecer metas y objetivos. Benchmarking exige una atención continua al ambiente externo de la organización, no solo la relacionada con la dirección estratégica, sino al nivel de los procesos de trabajo. Por lo tanto, todas las funciones y unidades de trabajo se sintonizan con el mundo externo de una manera oportuna. No hay más base creíble para definir metas que el hecho de que estén referidas al mejor de la industria, pues esta simple fórmula termina con los debates internos. Si las metas se basan en lo mejor que ya alguien hace, ellas satisfacen las necesidades del cliente y no tienen argumento. La verdadera productividad se logra cuando los trabajadores a todos los niveles resuelven sus problemas prácticos. Esto es cuando ellos se concentran en entender el producto de su esfuerzo y cómo éste satisface las necesidades del usuario. Esto ocurre cuando existe un aprecio por lo que hace la organización y un buen entendimiento de cómo otras organizaciones lo hacen. Benchmarking es el proceso para obtener estos datos básicos y convertirlo en acciones que produzcan verdadera productividad. Esta es una forma activa de realizar el cambio. La atención constante hacia el exterior de la organización y la prueba de ideas, métodos, prácticas y su incorporación a planes y programas es un enfoque muy poderoso para asegurar la competitividad a largo plazo. Para lograr la competitividad, usted tiene ciertamente que entender a la competencia, pero también tiene que cuestionar la forma actual de hacer las cosas trayendo nuevas ideas y prácticas de afuera. Estas nuevas prácticas pueden ser utilizadas para construir estrategias funcionales y planes de negocios, que después se convierten en compromisos de recursos y planes de acción dentro del ciclo presupuestal. Este mismo proceso de búsqueda externa por datos estratégicos y de compromisos planificados es lo que finalmente le permite ser competitivo. Seguido, las organizaciones rechazan el cambio hasta que el dolor de la competencia se siente severamente. Esto es potencialmente desastroso. Ya cuando el dolor se siente, se tendrá que aplicar cirugía con riesgo de muerte, o quizá ya no se tiene tiempo suficiente para realizar el cambio y alcanzar a la competencia. Aplicando benchmarking, usted puede identificar el dolor antes de que ocurra. El mayor valor de benchmarking es el de aprender las prácticas utilizadas por otros, que son mejores que las que usted ya utiliza en su organización. Los resultados del análisis externo son utilizados para modificar, mejorar o adaptar las prácticas externas, para luego ofrecer cambios internos que mejoren la eficiencia y la efectividad.
Es un proceso para lograr un mejor camino y no un intento para reinventar la rueda. Yo considero que la orientación hacia la búsqueda de las mejores prácticas a través de benchmarking es el camino más efectivo para la superación. Muy bien. Si estos son los beneficios para la organización, ¿cuáles son los beneficios para nosotros, los directivos que iniciamos el esfuerzo? Primero, benchmarking fortalecerá su desempeño al hacerlo pupilo y maestro de las mejores prácticas, permitiendo incorporarlas a su propia empresa. Segundo, ofrecerá a su personal que se involucre en el programa de benchmarking un estímulo y motivación especial para mejorar, no solo por su involucramiento, sino por su nueva conciencia hacia el exterior. Esta conciencia también ayudará a romper la resistencia al cambio que es tan común en nuestras organizaciones. Solo con estos efectos, cualquier directivo debe de lograr bajo él un grupo de trabajo más activo y orientado, cuidando las cosas más importantes. Pero benchmarking también le da al ejecutivo la posibilidad de aprender en detalle algún proceso o tecnología que pudiera lograr un gran resultado en su negocio, como el de Federal Express y el código de barras, y todos nosotros podemos beneficiarnos del éxito. Si no encontramos un gran descubrimiento, benchmarking seguramente lo ayudará a establecer una red de contactos con gran potencial de oportunidades para el futuro. Es conveniente preguntarse qué se necesita para tener éxito en benchmarking. Bueno, ciertamente requerirá de algunos recursos, pero en su mayor parte requerirá tres cosas. 1. El nivel directivo, el más alto, debe de estar comprometido a participar y apoyar los resultados. 2. La organización debe estar dispuesta a llevar a cabo los cambios con base en los datos. Y 3. Requerirá algunas habilidades. Como ya mencioné, se requerirán algunas sesiones de discusión, pero también se necesita dar entrenamiento específico al personal. Pero ¿cómo se lleva a cabo benchmarking? Permítame compartir con usted un modelo de procesos para benchmarking. Benchmarking se dirige hacia la forma de hacer el trabajo y pretende entender los mejores modelos. El énfasis hacia la práctica en el trabajo permite a la organización entender qué tipo de brecha puede existir con el líder de la industria y qué se puede hacer para cerrar dicha brecha. La medida o parámetro le permite conocer qué tan grande es la brecha, dónde está y qué tan seguido aparece. Nos enfocamos hacia la práctica primero y no hacia la medida, porque si solo se manejan números y no sabe su significado o por qué existen, entonces no ha logrado nada. Pero con la mejor práctica entendida y luego medida, los directivos y el resto de la organización, el personal que implementará los cambios, se apuntarán como apoyadores de las nuevas metas. Los empleados apoyarán el esfuerzo de mejoramiento porque ellos tienen información externa confiable, contra cuál compararse y con base en cuál cambiar su forma de trabajar. Y esto llevará a la superación. En la siguiente sección, veremos cómo se implementa este proceso. Gracias, señor Finnegan. Continuamos con nuestra sesión, la segunda, de preguntas y respuestas. Vamos a esperar que todos ustedes que están pendientes de esta conferencia hagan sus llamadas telefónicas o las envíen vía fax. Vamos a dar lectura a una que nos llegó vía fax, precisamente viene de Guayaquil, Ecuador, y dice: en un proceso de innovación empresarial, ¿qué es primero? ¿Un cambio de estructura organizacional o la calidad? Muy buena pregunta, un poco difícil de contestar. Primeramente, la calidad, creo, debe definirse como llenar los requisitos del cliente. No creo que puede uno tener calidad en la organización si no comprende lo que el cliente desea y espera, lo que quieren pagar por eso. El trabajo de proceso que se pone en marcha para estar seguro que le entrega al cliente lo que requiere. Benchmarking es un medio más realista y práctico para encontrar la práctica que te permite implementar esos trabajos para llenar las satisfacciones del cliente. Espero que esa sea una respuesta adecuada. Otra llamada de Ecuador, esta viene de Quito, nos pregunta: ¿es necesario que las empresas tengan un especialista o mejor valerse de consultores?
Muy buena pregunta. Pasaremos algo de tiempo hablando de eso en el segmento que sigue. Pero las organizaciones habrá ocasiones cuando se necesite un consultor, con estudios de compensación, por ejemplo, que todas las organizaciones hacen actualmente, y eso se hace por medio de un tercero. Los asesores son valiosos cuando la información que quiere usted buscar o que las organizaciones que desean participar desean ser anónimas. Pero como el objetivo es establecer metas en una organización, creo yo que al grado que puedan usar sus propios empleados, sobre todo personas que van a implementar esos cambios, es más exitoso si son personas de la compañía. No es que los consultores no sean valiosos, pero hay ocasiones donde se necesita. Muchas gracias. Vamos a atender ahora una llamada telefónica que nos viene de Monterrey, México, del Instituto Tecnológico de Teléfonos. Buenos días y adelante. Sí, buenos días. La pregunta es, en vías de la firma de un tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿qué tan importante podrá ser para las organizaciones utilizar este método del benchmarking? Es todo. No sé si soy calificado para hacer esos comentarios. De seguro iba a mejorar la habilidad de las compañías y organizaciones a través de las fronteras de las tres naciones para establecer conjuntamente organizaciones para intercambiar información. Esa realidad existe hoy. Existen organizaciones en Monterrey quienes tienen el compromiso de coordinar benchmarking en el país de México y entre los dos países de Estados Unidos y México. Haré unos comentarios en la siguiente parte de la conferencia. Yo dijera que es muy compatible con los objetivos de NAFTA, pero no depende de él. Sí, gracias. Tenemos otra llamada telefónica, pero primero vamos a atender una que nos llegó vía fax. La pregunta dice, ¿en qué nivel ejecutivo se debe iniciar la implantación del benchmarking en la empresa? Esta viene del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Es muy buena pregunta. La respuesta es la misma que si me preguntara, ¿puede usted implementar calidad total sin que los ejecutivos importantes se involucraran en él? Pueden implementarlo de cualquier nivel de administración cuando la administración tiene control de la operación y pueden implementar lo que aprenden. Si la implementación o el cambio en la organización va a requerir gente de un nivel más alto, administradores más importantes, entonces ese nivel debe de estar de acuerdo y aprobarlo. Creo que hace unos minutos dije, y yo sé que lo voy a repetir, el que estén involucrados los administradores y los gerentes más importantes es esencial, pero pueden empezar el proceso cuando menos como un proyecto muestra y de esa base conseguir Gracias. la aprobación. Seguimos atendiendo las líneas telefónicas de Culiacán, Sinaloa, Asesoría Integral. Quiere hacerle una pregunta. Adelante. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia recomienda el señor Finnegan para lograr que una empresa que tiene un proceso excelente y que queremos incorporar a nuestra empresa, qué estrategias para que nos permita conocer las bases de su éxito, especialmente para ambientes de negocios de América Latina? Gracias. Si comprendo la pregunta bien,
He dicho, cuando hace benchmarking, recopila información y encuentra que las medidas le dicen que la benchmark o la medida es una de las compañías sobre las cuales tiene información o que está al mismo nivel con esa compañía, o quizás usted tenga la organización superior. Y el objetivo es saber exactamente dónde está comparándose con esa benchmark o con esa medida. Cómo una organización usa esa información depende parcialmente de la estrategia de la misma organización. Hay que recordar lo que dije, que calidad es llegar a los requisitos del cliente. Establecer ese proceso permite la superioridad. También hay que ver si la inversión que se requiere es más que lo que el cliente requiere. No siempre es necesario estar tan adelante.